Gracias, hermana Carito. Dios le bendiga a usted también. Nos sentimos muy complacidos, ¿no es cierto?, de parte del Señor, de poder participar del culto a su nombre. Así es que todos sean bienvenidos y estemos orando para que el Señor se glorifique entre nosotros al poder nosotros hablar de su palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias, muchas gracias. El tema de suyo propio, diríamos, ¿no es cierto?, es tremendo, como dice alguien. Hablar de la santificación, obligatoriamente tenemos que hablar de la santidad de Dios. Uno de sus atributos, de sus perfecciones, como decimos también, que naturalmente tienen su origen, ¿no es cierto?, en su propia naturaleza. Él es santo, santo, santo. Y está implícito, ¿no es cierto?, en la Escritura, en la palabra de Dios, que nosotros los creyentes, a través de la gracia que nos salva, también lleguemos, ¿no es cierto?, a un cierto nivel, vamos a decir inmediatamente eso, pues nuestra santificación no será completa sino hasta cuando esto corruptible, que es nuestra condición humana, sea vestido de incorrupción. Y aquel será el tiempo cuando estemos ya prácticamente en la presencia de Dios. No obstante, es nuestra responsabilidad en gran parte, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Vamos a citar seguramente ese pasaje más adelante, que debemos buscar, anhelar la paz y la santidad, dice, parafraseando un poco el versículo, sin la cual nadie verá al Señor. Todos hemos apreciado en algún momento aquellos versículos de la palabra de Dios que nos ponen en una situación un poco complicada, sobre todo conociéndonos nosotros mismos. Así que vamos a ir a este texto de estudio, ¿no es cierto?, que ha escrito, preparado el pastor John Murray. En la lección anterior, ¿no es cierto?, se nos habló acerca de la adopción antes de la justificación, y así retrocediendo en el tiempo hasta llegar al llamamiento eficaz, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la predicación del Evangelio, como lo dice la Escritura, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere. Es decir, el llamamiento eficaz parte, ¿no es cierto?, con una exigencia hacia los que oyen la palabra de Dios, nosotros, y exige del hombre un pronunciamiento, una respuesta. De allí, ¿no es cierto?, surge aquello de nuevos convertidos, creyentes, y toda una serie de títulos, más a todos los que le recibieron, como Juan 1:12 lo dice, Diosles potestades, derechos, hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces todo eso está muy bien, y la santificación, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, es un orden. No podemos determinar exactamente en qué momento sucede cada una, o si todo es instantáneo, pero al menos tenemos una idea en las Escrituras, ¿no es cierto?, que la santificación es un proceso progresivo que debe ir de menos a más, con la ayuda de Dios, naturalmente. Y habiendo el hombre, el creyente, recibido, ¿no es cierto?, tanto en la regeneración como en la justificación de la gracia de Dios, para que pueda, yo diría, hacer su aporte. No sé dimensionarlo esto, pero como en las otras partes de nuestra salvación, especialmente en la regeneración y en la justificación, no somos activos, no tomamos parte. Sí, en la santificación,
Y eso lo vamos a ir apreciando en las Escrituras. Y naturalmente que nuestro aporte, diríamos, en esto depende también, ¿no es cierto?, de cuánta gracia Dios vaya suministrándonos cada día a través del conocimiento de su palabra de Dios y particularmente a través de la obra del Espíritu Santo, que como bien lo dijo Juan, ¿no es cierto?, Él nos enseñaría todas las cosas. Bien, entonces leamos una porción bíblica para ir avanzando en este tema que, como les dije al comienzo, lo sostengo y lo voy a mantener mientras dure y seguramente por mucho tiempo. Y me parece que el Señor tiene mucha razón cuando Él escribe en el Salmo 50, claro que se lo dice a otras personas. Afortunadamente nosotros somos creyentes, pero Él le dice, ¿qué tienes tú o con qué derecho enarras mis palabras? ¿O por qué pones tus pactos en tu boca? Bueno, gracias a Dios que nosotros, a diferencia de algunos, ¿no es cierto?, somos creyentes y podemos hablar de su palabra, de las Escrituras, pero con una tremenda convicción, ¿verdad?, que esto nos sobrepasa tremendamente. Así que vamos a conservar esa actitud frente a la palabra de Dios, hermanos, siempre. Entonces, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Siempre decimos, ¿no es cierto?, que el contexto en donde queremos centrar nuestra atención es muy importante. Y aquí, en este contexto, ¿no es cierto?, la Escritura está hablando acerca de la locura de la predicación, acerca del Evangelio, acerca de cómo el hombre puede ser salvo. Ya lo mencionamos antes. Pero ¿a quiénes vino esta palabra? ¿Quiénes fuimos, por así decirlo, los depositarios de esta tremenda bendición? Versículo 27 de 1 Corintios 1. Antes lo necio del mundo escogió Dios. Ahí está ya presente, ¿no es cierto?, este eslabón de esta cadena tan preciosa, ¿no es cierto?, que es la redención, como dice el pastor Murray, la redención. Estos brillantes eslabones, la elección. Leamos otra vez. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió otra vez. Escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si usted se habrá dado cuenta, 3 veces la Escritura aquí escribe esta palabra, este concepto precioso de la elección y de cómo Dios puso sus ojos en determinadas personas que naturalmente no merecíamos nada de lo que hoy tenemos por la gracia de Dios. Escogió Dios 3 veces. Para que ninguna carne, persona, sea quien fuere, la condición social, no importa quién sea, pero si es alcanzado por el Evangelio, no se jacte, no piense que hay algún merecimiento en mí. No hay ninguna razón por la cual Dios se fijara en nosotros. Sin embargo, el versículo 30 dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero vamos a dejar ahí. Leamos el 31, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, queridos hermanos, quizás no es muy fácil sujetarnos
completamente al texto que escribe el pastor Murray, pero con lo que acabamos de leer, ya ustedes pueden darse cuenta, podemos darnos cuenta todos de que esta cadena de sucesos, de acontecimientos conocidos como la redención, el rescate, alguien estaba perdido, alguien necesitaba ser rescatado y debía haber alguien que lo rescatara. Yo estaba perdido y el Señor me rescató y el Señor le rescató a usted, mi hermano. Esa es la verdad del Evangelio y no éramos muy inteligentes o no éramos lo suficientemente inteligentes para darle importancia al llamado de Dios, sino hasta cuando Él envió de su gracia, de su Espíritu Santo y nos movió, nos atrajo. El que a mí viene, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Entonces, esa es como la introducción y el por qué estamos en esta instancia tan feliz, tan extraordinaria. Ya hemos sido alcanzados por Dios, por el Evangelio, a través del llamamiento eficaz, hemos sido regenerados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados y hoy estamos en camino de la santificación. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay distintas posturas, ¿no es cierto?, que probablemente pudieran no estar tan cercanas a la Escritura, pero el pastor Murray dice que la santificación de manera específica es la obra de Dios, Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, en personas como nosotros. Él está llevando a cabo una labor, o dentro de este plan redentor, una obra de santificación. En principio, en la regeneración, Él trabajó a nivel de nuestras emociones, de nuestra mente, y nos hizo entender, ¿no es cierto?, que estábamos perdidos y que debíamos cambiar la dirección de nuestra vida, de nuestro rumbo, en la dirección opuesta a la que veníamos. Así que, por eso es que la Escritura dice que Jesús hizo de Jesús para nosotros una primera cosa, sabiduría, porque nosotros éramos tremendamente necios y no nos habríamos dado cuenta o no nos dimos cuenta de la importancia que tenía el Evangelio hasta que el Señor entró en nuestros corazones a través del Evangelio, exaltando a la persona de Jesús y su obra redentora a favor nuestro en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, esta redención, este rescate, es tan hermoso que pudiéramos a lo mejor evocar uno de los primeros acontecimientos que suceden en esta materia cuando Dios trata con su pueblo en la antigüedad y qué elementos usa Él para rescatar a su pueblo. En el Deuteronomio, en el capítulo 7, voy a leer aquí un par de versículos que dicen así, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Y a pesar de eso, el Señor amó a su pueblo Israel. Una traducción dice que el pueblo de Israel, comparado con sus vecinos, era un pueblo insignificante, un pueblo complicado. Bueno, eso, la verdad es que
condice mucho también con nuestra condición. Hoy somos nosotros objeto de este rescate, ¿no es cierto?, que en aquel tiempo se hizo también simbólicamente en un cordero, en el sacrificio de un cordero. Y eso, naturalmente, ¿no es cierto?, como ustedes bien lo saben, trajo salvación a los primogénitos del pueblo de Israel. Los primogénitos de los egipcios murieron todos porque no había en la puerta de sus casas la sangre del cordero sin mancha y sin defecto. Figura de Cristo, naturalmente, en este tiempo. Para nosotros hoy día, por eso será necesario, ¿no es cierto?, que sigamos predicando este evangelio. Para nosotros hoy día, la redención tiene una causa similar, la esclavitud del pecado en la que el hombre antes de conocer al Señor se encontraba o nos encontrábamos nosotros. Vamos a leer allí en Romanos ahora para subrayar, hermanos, la importancia que tiene en este tiempo esta redención, este rescate que el Señor está haciendo con las personas que aún Pastor. no le conocen y no lo merecen naturalmente. Romanos capítulo 5. Dice en el versículo 20, más cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Hoy naturalmente esa es la condición actual del universo, del mundo en el que estamos viviendo, y es necesario entonces que se oiga la predicación del Evangelio de Cristo, más detalladamente en el principio del capítulo 5, porque Cristo, dice el versículo 6 ahora, cuando aún éramos flacos a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De la misma manera como los israelitas en su tiempo sacrificaron un cordero y con su sangre pintaron los marcos de las puertas de su casa, asimismo hoy la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos pone entonces en este camino de la redención, en este camino que, como dijimos, estamos a la altura, como si fuera una línea del tiempo, estamos en el tiempo de la santificación. Ya hemos sido alcanzados por el Evangelio, ya hemos sido regenerados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados y hoy estamos, ¿no es cierto?, en plena santificación. Esta vida piadosa, esta vida que se debe ajustar a la voluntad del Señor. No podemos dejar, hermano, de reconocer eso, que nuestra vida, producto de la transformación que el Evangelio ha producido en nosotros, debe dejarse ver. De manera que, como dice el pastor Murray, entonces la santificación es de manera específica la obra del Espíritu Santo que habita y dirige ahora nuestra vida. Todo aquel que ha venido a los pies de Cristo ya no se maneja a sí mismo, sino que es guiado de Dios. Leamos en la epístola a los Corintios una vez más, hermanos, para ir avanzando en este tema que, como dije al comienzo, ¿no es cierto?, es tremendamente profundo, muy importante. Pablo a los Corintios, capítulo 1, primera epístola, versículo 9. Dice, fiel es Dios. También es un gran tema, la fidelidad de Dios. Él no cambia, Él no dejará jamás de amar a sus criaturas y particularmente a sus hijos. Fiel es Dios, dice,
por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo. También, hermanos, esto nos lleva a pensar en la unión que a partir de ser hijo de Dios se produce entre el Señor Jesús y nosotros. Ahora su gracia nos ha alcanzado y somos partícipe de esa enorme bendición. Y por tal motivo estamos encaminados en esta vida nueva, ¿no es cierto?, que es en Cristo Jesús, cuyo fruto, como leyó la hermana Carito, es la santificación. Debe notarse ese fruto en nuestra vida, en una vida piadosa, en una vida que se condiga, ¿no es cierto?, con lo que somos en la actualidad. Vamos avanzando. Capítulo 1 de 1 Corintios 2:14. No todas las personas pueden entender esto, pero a diferencia de todas las personas o de las demás personas, los creyentes en Cristo sí lo pueden entender. Dice más el hombre animal. Estamos en el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 14. Mas el hombre natural, inconverso, el que no se ha humillado ante el Señor, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locuras y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice allá Juan capítulo 3, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todos los creyentes, ¿verdad?, que hemos venido a los pies de Cristo, somos potencialmente espirituales, aunque a veces tenemos conductas carnales y nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, por esa vieja naturaleza, por esa vida conforme a este mundo, más que conforme al Señor y a su palabra, y entonces, ¿no es cierto?, se muestran aquellas conductas que son contradictorias a la voluntad de Dios. Pero en general o porcentualmente hablando, el creyente se inclina o debe inclinarse, ¿no es cierto?, por aquellas cosas que son del Espíritu o que están en concordancia con la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora en el Evangelio, no, en la carta de Juan. A veces nos confundimos. Carta de Juan. Estamos entonces, hermanos, en el tema de la santificación. Ya lo dijimos, es parte de esta cadena de oro que conforma la redención que Dios está llevando a cabo en sus criaturas. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, o vive piadosamente, o se santifica para el Señor, porque su simiente, dice, ¿la simiente de quién? La simiente del Señor, está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, eso en principio es importante destacarlo y debe estar presente en nuestro estado consciente, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de vida a diario, y debe ser nuestro mayor anhelo vivir conforme a la voluntad del Señor, lo cual no significa que todo sea perfecto y no tengamos, ¿no es cierto?, como pudiéramos llamarle, caídas o entrar en conductas pecaminosas. La Escritura lo señala. En el mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 1 y el versículo 8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado. Tenemos que autoexaminarnos en eso, hermanos. Tenemos que ver y ser muy críticos
o autocríticos con nosotros mismos en eso. Si dijéramos que no tenemos pecado o que no hemos actuado indebidamente a los ojos de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a su palabra, pues es su palabra la que nos denuncia como personas que estamos en enemistad con Dios cuando cometemos pecado. Y su palabra dice no está en nosotros. Hijitos míos, ahora pasando al capítulo 2, estas cosas os escribo. Qué amoroso es el Señor a través de los hombres que Él usó para escribir esta palabra, que realmente Él esté preocupado para que nosotros podamos reaccionar frente a esta condición de incumplir, hermanos, en esta área de la necesidad de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Claro que a lo mejor pudiéramos hacer una reflexión en torno a ese versículo, ¿no? Pudiéramos estar quizás complicados. Y la verdad es que el versículo, ¿no es cierto? O este texto de Segunda de Pedro dice que debemos anhelar vivir en santidad. No está diciendo que lo vamos a conseguir en el 100%, porque nuestra condición humana está en ese aspecto incompleta, pero nuestro anhelo debe ser buscar la paz y la santidad cada día y negar, ¿no es cierto?, a esta realidad de que alguien pudiera decir de pronto, no, si todo está bien. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que, amados hermanos, como hemos dicho, es importante traer otra vez a nuestra mente, ¿no es cierto?, esta cadena de sucesos que como dijimos, como preciosos eslabones entrelazados entre sí, conforman esta redención, comenzando con el llamamiento eficaz a través del Evangelio, siguiendo con la regeneración, el segundo eslabón, la justificación, en donde se nos atribuye a nosotros, personas injustas, toda la justicia de Cristo. Somos declarados justos por medio de Él. No es que nosotros seamos justos. Él es nuestra justicia. Producto de lo cual somos adoptados como sus hijos. Y somos puestos en el camino de la santificación en la cual estamos, hermanos, y nuestro mayor interés hoy día debe ser procurar la santidad, buscar la santidad o la santificación, como dijimos antes, haciendo diferencia, ¿no es cierto?, a lo que es el atributo de Dios y a lo que es, diríamos, el interés nuestro a través de la santificación de acercarnos lo más posible a ser conforme a la imagen del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué más? De nuestra unión entonces con Cristo, hermanos, de esta bendición tan especial que nos ha alcanzado a través del Evangelio. Lo cierto es que podemos decir que estamos ahora preparados, capacitados para vivir una vida piadosa, una vida que se ajuste a la voluntad del Señor. Pero no será de ninguna manera esto obra nuestra. Lo hemos dicho algunas veces, hermano, y esto es comprensible para muchos de ustedes seguramente. Hay personas que sin ser cristianos, moralmente, son mejores que muchos de nosotros. La ética, la moral de muchas personas
envidiable a veces, ¿no? Pero no es de ese tipo de moral que habla la Biblia. La Biblia está hablando, ¿no es cierto?, de un fruto del Espíritu, de algo tan particular, ¿no es cierto?, como que el Señor mismo, a través de su Espíritu Santo, está obrando en el creyente. Porque si fuera resultado de nuestra preocupación, de nuestro esfuerzo personal, entonces probablemente nos vamos a enorgullecer de nuestros logros y eso naturalmente no está emplazado ni está en el contexto bíblico. El Señor debe ser reconocido como el agente principal, único de nuestra santificación. Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, el versículo 14, le dice a los hermanos allí: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay, hermanos, esperanza para nosotros de vivir una vida santa, una vida agradable a los ojos de Dios, está fundamentalmente arraigada en la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Allí fue donde Él logró para transmitirnos a nosotros, amados hermanos, toda esta pureza que está en Él, toda esta santidad que está en Él, y si vivimos unidos a Él, seguramente esto va a ser una realidad que va a traer siempre mucha satisfacción a nuestro corazón, pero sobre todo va a honrar a Dios, hermanos, que es lo principal. Existe, sí, naturalmente en esta tarea tan enorme para nosotros como personas, una limitante, una cosa que todavía está pendiente, y es que cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, esta santificación será completa, lo cual no significa que hoy esté en peligro nuestra salvación. Nuestra salvación ya se ejecutó, como la Escritura lo dice: desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ya hay una confirmación del Señor allí en esas palabras. A eso le podríamos llamar, ¿no es cierto?, la salvación que hoy tenemos, la salvación que hoy poseemos, la salvación que es segura en Cristo, la salvación que no tiene, por así decirlo, alguna duda, que no depende de lo que hagamos o de lo que alguien pudiera volver a hacer. No, ya lo necesario está hecho. En la cruz el Señor Jesús resolvió este problema que teníamos nosotros con Dios. Pero nuestra santificación, hermanos, es porcentualmente incompleta y debemos estar ansiosos, ¿verdad?, de que esta santificación se complete en lo que el pastor Murray llama la salvación escatológica. Esa es una palabra un poco compleja, pero no es otra cosa, hermanos, que aquel día cuando Cristo venga por nosotros, dice: y los muertos en Cristo resuciten sin corrupción y nosotros seamos transformados. Eso es. Entonces, aquel día cuando Cristo venga por su iglesia, Él terminará esta obra transformadora, Él la completará, para que entonces de Él, por Él y en Él sean todas las cosas, para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Mire, leamos estos versículos y nuestra confianza en cuanto a que nuestra santificación, ¿verdad?, se completará ineludiblemente en aquel momento,
a pesar de que también cuando recordamos algunas frases de Pablo a los hebreos, por ejemplo, dice que él hizo a los que en Cristo creyeron, los hizo perfectos para siempre. Eso es lo que decíamos, la salvación que hoy tenemos, podemos estar seguros de eso. Ahora, lo que dijimos recién, esta parte de la salvación final, de nuestra entrada en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Primera a los Corintios, capítulo 15. Dice, aquí os digo un misterio. Bueno, las cosas de Dios son tremendamente, a veces misteriosas, muy difíciles de interpretar, por eso es que hay más de una interpretación con respecto a alguna de estas cosas. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Por qué habla la Biblia de una transformación a esta altura? Porque es necesario, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se ejecutará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. El otro versículo es Filipenses 3:21, sobre lo mismo, hermano. Con esto estamos cerrando el comentario acerca de esta parte tan preciosa, ¿no es cierto?, de la redención como es la santificación. Pablo a los Filipenses capítulo 3. Él hace una referencia a su manera de ver esto, hermanos. Dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Quizás él está haciendo referencia a aquel día cuando Cristo venga por él y por todos los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y se producirá aquello que lo corruptivo, lo que se corrompe, lo malo de nosotros, aquello que no se ajusta a la voluntad de Dios, será reemplazado por la misma naturaleza de Cristo para que seamos semejantes al cuerpo de su gloria. Y en el versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses dice, el cual, ¿quién? Dios, el Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ya lo decíamos antes, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. La salvación también es por gracia. Quiero decir, la santificación. Sí, la salvación es por gracia, naturalmente. Pero como estamos hablando de la santificación también es todo obra de esta gracia maravillosa de Dios. Lo cual no significa que nosotros no somos parte activa de esto. Debemos buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y buscar esto significa que debemos ser, ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? Inteligentes o estar dispuestos a buscar cada día, ¿no es cierto?, cómo agradar al Señor y cómo vivir una vida, naturalmente, más cerca de la voluntad de Dios en cuanto a la santidad que Él requiere de su pueblo, de nosotros, sus hijos. Así es que, dicho esto, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que podamos vivir esta parte de la redención
que es la santificación con la ayuda de Dios. No nos olvidemos de eso, no estamos solos en esto, no es por nuestro esfuerzo, porque si así fuera, entonces nuestra santificación sería una obra nuestra. Y la Biblia por ahí nos recuerda el profeta Isaías que nuestras obras son defectuosas, son, dice, como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. De tal manera que nuestra santificación es obra también de la gracia del Evangelio que ha venido a nuestras vidas, por la cual damos gracias a Dios que estemos en eso. Les invito a todos a estudiar, hermanos, a tener a mano todos los antecedentes bíblicos acerca de este tema tan importante de la santificación, para que no nos preocupemos, ¿no es cierto?, indebidamente, sino para que tengamos confianza en la obra que el Señor está llevando a cabo a través de nuestros corazones y en particular a través del conocimiento que hoy tenemos del Evangelio y particularmente de la obra de Cristo que hizo por nosotros en la cruz, el cual fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Oremos un minuto. Padre, te damos gracias por permitirnos a nosotros, hombres sencillos, rústicos, con muy poco conocimiento, Señor, de tu profunda voluntad, inmiscuirnos, Señor, en estas cosas tan grandes que provienen de ti, especialmente esta redención inmerecida, esta salvación, este propósito tuyo, Señor, de recogernos siendo los más viles, los más necios del mundo, Señor, los más insignificantes. Señor, sin embargo, tú tuviste misericordia de nosotros y nos has puesto en este camino glorioso, precisamente porque un día terminará en la glorificación, estando cerca de ti, viviendo contigo, Señor, en el reino de los cielos. Mientras que estemos aquí, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a renunciar al pecado, a no conformarnos a cómo vive esta sociedad que cada vez se aleja más de ti. Bendice la familia de la iglesia, bendice a los hijos de mis hermanos, bendice a mis nietos, Señor. Líbrales, Padre eterno, de la influencia de este mundo y a no conformarnos de que las cosas son así y de que ahora no es igual que antes. Y llegamos incluso a veces a oír, ¿no es cierto?, que hay, que eso es antiguo y que ahora hay que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir la familia cristiana y especialmente, Señor, si hay algún peligro de que nuestros hijos o de que parte de nuestra familia esté siendo arrastrada por el camino del pecado y alejándonos de la santidad que tú reclamas de nosotros, te rogamos, Señor, que nos sustentes, que nos guardes, que nos cobijes en tu seno y que en ti hallemos, Señor, el descanso, el alivio, la ayuda necesaria para vivir conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de poder considerar tu palabra para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana Carito. Gracias, hermanos, por verles, por permitirme participar de la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga.